Bien, vamos a ver ahora a Pablo en Jerusalén, ¿sí? Ese ansioso viaje que él tenía y quería volver a Jerusalén, y el Espíritu le mostraba en el camino que allá le esperaban situaciones también difíciles y complicadas, y el día de hoy vamos a ver cómo es que esto se llega a cumplir, ¿no? Cada una de las cosas que el Espíritu Santo le había dicho a Pablo, ¿no? Entonces, pero antes de comenzar a leer Hechos capítulo 21, versos 17 en adelante, eh, decía un comentarista bíblico, también un maestro en el instituto, decía lo siguiente, ¿no? La palabra de Dios, es decir, la Biblia, cuenta las cosas como son. Y eso lo hace mucho más veraz, o sea, o que de por sí es veraz, ¿no? Sino que veraz en el sentido de que la palabra de Dios no encubre cosas, ni siquiera de sus siervos. Cuando el Señor llamó a Moisés, nos narra la vida de Moisés y nos narra los defectos de Moisés. Cuando el Señor llamó a Abraham, nos narra la vida de Abraham y nos narra aún los desaciertos de Abraham. Cuando Dios levanta a un rey llamado David, ¿no? Conforme al corazón de Dios, pero igual lo vemos a David pecando, ¿no? Un ser humano como tú y como yo, y que cada uno de ellos sostuvo su ministerio en la gracia y en la fidelidad con el que Dios los había llamado, ¿no? Entonces, es interesante. Y nosotros hemos conocido una vida de Pablo, podríamos decir, impecable, ¿no? Y si bien es cierto, cuando él era Saulo, cometió grandes desaciertos, fue uno de los que consintió la muerte de Esteban, pero luego, después de eso, vemos su vida prácticamente impecable. Por ahí una y otra cosa, quizás cuando se da un tema con Juan Marcos, el que se regresó a medio camino, ahí hay como que ciertas diferencias con Bernabé, y como que uno podría decir quién estaba en lo correcto, Pablo o Bernabé, y ahí como que puede quedar quizás cierta decir, ¿no? Es decir, no, yo que Pablo le daba una segunda oportunidad, pero de ahí vemos a Pablo siempre en el espíritu, dice, ¿no? En el espíritu, haciendo las cosas en el espíritu. Y ciertamente él sabía que Dios tenía una función con él en Jerusalén, de donde su tierra, pues, ¿no? O sea, él era de uno de los pueblos de Jerusalén, Tarso, ¿no? Pero que al fin y al cabo pertenecía al pueblo de Israel. Y de alguna manera él era fariseo, ¿no? Y tenía ese anhelo de volver a Jerusalén. Y ahora en Jerusalén se va a dar un evento muy interesante en el que quizás podemos decir por qué obedeció ese consejo, ¿no? Y ciertamente, recordemos, Pablo, Abraham, Moisés, David, Pedro, Esteban, Juan, todos ellos no son personas perfectas. Solo el Señor Jesús es perfecto, es sin pecado. Todos los demás son imperfectos, ¿no? Entonces, dicho eso, ¿qué verás que es la Biblia cuando nos muestra las cosas como son? Vamos a leer, mira, esta porción del verso 17 en adelante. Es corta, después de eso, al finalizar, vamos a estar celebrando la Santa Cena. Para los que por ahí estaban preguntando, sí, vamos a celebrar la Santa Cena. Pero vamos a leer este pasaje de Pablo para seguir con nuestro estudio de Hechos. Capítulo 21, verso 17 dice, después de haberse despedido todo ya, ¿no? Dice 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. ¿Y quién es el que está diciendo cuando llegamos? Es Lucas, ¿no? Porque Lucas es el autor de esta carta, o de este libro de Hebreo, de Hechos, ¿no? Entonces Lucas también estaba dentro de la compañía de Pablo. Y justamente vamos a ver pasajes donde Pablo, cuando llegó a Jerusalén, no estaba solo. Más adelante nos va a dar otro nombre, un tal Trófimo de Éfeso, ¿no? Entonces Pablo había ido con ciertos discípulos, discípulos de él, ¿no? A quienes él había conocido en el camino, y los llevó a Jerusalén, ¿no? Es un viaje a Jerusalén, ¿no? Entonces quizás muchos de ellos por primera vez allá, y quizás otros ya por segunda vez, pero ahora como creyentes y siendo parte del equipo de la compañía de Pablo, ¿no? ¿Te has imaginado tú viajar alguna vez a Jerusalén? Oh, no, allá hay guerra, dicen algunos, ¿no? Créeme que del Instituto Bíblico, donde estamos cursando ahora, el que está en Cajamarca, el misionero se llama John Bonner, ¿no? Ellos, antes en tiempos sin pandemia, organizan viajes a Jerusalén una vez al año con sus estudiantes. Lógicamente tiene un costo, ¿no? Y nada poco, ¿no? Entonces, y hacen un viaje a Jerusalén por semanas y llevan sus estudios bíblicos allá, en el mismo lugar de Jerusalén, visitando ciertos lugares
donde estuvo el Señor Jesús visitando el lago de Galilea y todo lo demás. Y uno dice, wow, debe ser y conocer el Monte de los Olivos, ¿no? Y si bien es cierto, el templo ya no está, pero decir ahí estaba, esa es la pared y todo eso, debe ser toda una experiencia, no sé, inolvidable, ¿no? Tengo referencia de muchos pastores conocidos que han llegado a ir juntamente en estos viajes que han hecho de estudios a Jerusalén, ¿no? Es interesante, la verdad. Entonces, pero bueno, aquí Pablo llevó a sus discípulos a Jerusalén, ¿no? Hubiese gustado ser Lucas quizás, o Trófimo, ¿no? A quien llevó, pero dice, él llega ya, porque Lucas dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y es claramente dice los hermanos. Entonces, los hermanos que judíos convertidos, porque recordemos que ahí estaba ya la iglesia Jerusalén, donde comenzó todo, ¿no? Donde comenzó Hechos 2:42, ¿no? Y ahí estaban los hermanos, vamos a ver ahí ciertos líderes en la iglesia, y bueno, los recibieron con gozo, ¿no? ¿Alguna vez te han recibido con gozo cuando has llegado a un lugar o te han volteado el rostro? Qué hermoso se siente cuando hay gozo, cuando te reciben, ¿no? Entonces, en cambio, cuando llega dicen, hola, estoy aquí, y dicen, uy, no, ahí sí ya como que derroche. Pero acá los recibieron con gozo, ¿no? O sea, había una alegría, fueron bien recibidos por la iglesia, ¿no? Pero verso 18, mira, las cosas, eh, dice, y al día siguiente, ¿no? La típica, ¿no? Cuando de pronto llegas y visitas después de tiempo a un familiar, amigo, o sea, pero cuando hay temas quizás delicados que conversar, no lo conversas en el acto, ¿no? Sino que primero es el saludo, todo chévere, la comelona, todo, y al día siguiente había que tratar ciertos temas, ¿no? Pero ya no lo trató con todos. Terminó, por así decirlo, la fiesta, por así decirlo, la recepción, y dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros, ahí estaba Lucas, el autor del libro de Hechos, y también vamos a ver otros nombres, como les dije, pero entró a ver a quién, a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Entonces, definitivamente, esta es una reunión de líderes, esta es una reunión de pastores, por así decirlo, ¿no? De la iglesia Jerusalén, dentro de los cuales destaca un nombre llamado Jacobo. Tú dirás, pero pastor, en Hechos capítulo 12, Jacobo murió a manos de Herodes. Y acá dice que se reunió con Jacobo. ¿Qué pasó? Recordemos que había dos Jacobos. El primer Jacobo que murió en Hechos 12 es el discípulo de Jesús, cuyo hermano es Juan, el discípulo amado, autor del libro de Apocalipsis. Ese Jacobo ciertamente murió en Hechos capítulo 12 a manos de Herodes. ¿Y quién será este Jacobo? Este Jacobo también lo hemos visto en Hechos capítulo 15, cuando hubo un problema con que le decían a Pablo, o es que llegaron judíos a visitar a Antioquía y vieron la obra que Pablo estaba haciendo con los gentiles y dijeron, sí, pero está bien, se están salvando, están entregando su vida a Cristo, pero me parece que deben de circuncidarse, pero me parece que tienen que guardar el sábado, y comenzaron a judaizar a los gentiles. Pablo va nuevamente a Jerusalén en Hechos 15 y se encuentra también con Jacobo y Pedro, ¿te acuerdas? Pero esto es después de Hechos 12. Entonces, ¿quién es este Jacobo? Nuevamente para recordar, este Jacobo viene a ser lo que los evangelios nos mencionan, Jacobo, el medio hermano de Jesús, ¿correcto? El medio hermano de Jesús lo hicimos medio hermano, ¿por qué? Porque ciertamente Jesús nació sin intervención de José, ¿no? Sino con la intervención del Espíritu Santo. Pero sus demás hermanos eran hijos de José y María, y la Biblia nos menciona incluso 4 nombres en los evangelios de los hermanos de Jesús, y hermanas incluso dice, ¿no? Y es por eso que ahora cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos el libro de Santiago y la carta de Santiago y la carta de Judas. Y no es Judas el Iscariote, ¿no? Sino que es Judas, que también tenía por nombre Judas, que también es el medio hermano de Jesús. Y ambos se presentan como siervos de Jesucristo, pero finalmente eran hermanos o medios hermanos de Jesús, ¿no? Entonces, ahora Jacobo está cumpliendo una función, se ha convertido lógicamente en ese trayecto entre los evangelios, entre Mateo 28 y Hechos capítulo 1, se ha convertido al cristianismo, y el Señor lo ha llamado, porque recuerda cuando se da Hechos capítulo 1, la ascensión de Jesús, Hechos capítulo 2 se da el derramamiento del Espíritu Santo, estaban también los hermanos de Jesús, nos dice. Entonces, si estaban dentro de los cristianos, es lógicamente porque estaban convertidos, ¿no? Estaban siendo parte de la iglesia. Y ahora ya vemos de que Jacobo, el medio hermano de Jesús, está cumpliendo incluso un rol
de liderazgo. ¿Por qué? Porque Pablo está ingresando a conversar, dice, con Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Esta es la segunda reunión con los líderes. La primera vez para determinar un caso de que querían judaizar a los gentiles. Y ahora se va a dar otro caso más. Mira lo que hace Pablo. Entonces, frente a los líderes, ¿no? Esto es una reunión a puerta cerrada, por así decirlo. Van a hablar cosas serias, y dice verso 19, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Y aquí hay dos grandes verdades. Uno, que Pablo va a contar detalladamente todo lo que ha sucedido en sus viajes misioneros. Todo lo que hemos visto, llegó a Éfeso, estuvo ahí, hubo un gran alboroto, de pronto se fue a la casa de un hombre a predicar por 2 a 3 años la palabra de Dios, luego viajó por toda la región, por los macedonios, por los, no sé, todo, hasta la desplomada de Eutico. ¿Se acuerdan de Eutico, no? El que estaba durmiendo como algunos que ahorita están durmiendo y pum, cayó y murió. Todo detalladamente, dice, les contó una por una, pero me impacta la frase que sigue, dice, las cosas que Dios había hecho. Qué importante, primer punto, es contar un testimonio. Qué importante es contar detalladamente lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuando estás en un lugar de reunión o en un encuentro familiar y te dice tu amigo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y tú le dices, bien. ¿Y a ti cómo te va? ¡Fua! Te cuenta toda su mundanada, ¿no? Ah, qué ameno la conversación. No, cuando escuches, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Di, Señor, es momento de dar testimonio de lo que estás haciendo en mi vida. Porque estás abriendo la conversación para poder dar testimonio. Y nos damos cuenta que evangelismo no solo estar sentado o parado frente a un púlpito o con una Biblia en mano. Evangelismo es mostrar las cosas, pero las cosas, no las cosas que tú estás haciendo, no las cosas que estás haciendo en tus fuerzas, sino las cosas que Dios está haciendo en tu vida, en tu familia, en tu ministerio. Y eso es lo que Pablo hizo. Se aperturó la conversación y él dice, contó una por una las cosas que Dios había hecho. Primero Dios, finalmente Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cómo cuento las cosas también tienen mucho que ver. Si cuento las cosas para glorificar lo que Dios está haciendo, o si cuento las cosas para que me digan, ala, tú sí, ¿con qué intención cuento las cosas? Entonces vemos aquí dos grandes verdades. Soy llamado a anunciar las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas. ¿A dónde? A la luz admirable. Por algo estoy en esta tierra. Y decíamos los sábados, ¿no? Somos luz, somos sal. Y tenemos que cumplir con nuestra función. El libro de Corintios dice que tenemos el ministerio de la reconciliación porque hemos conocido la palabra de reconciliación. ¿Dónde lo dice, pastor? Lee después de 2 Corintios 5:17, ese versículo que a todos nos encanta, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, a muchos nos encanta, pero del 18 al 20 vas a encontrar una responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad? Anunciar la palabra de la reconciliación. Así como tú te has reconciliado con Dios, hay muchos que aún no se han reconciliado con el Señor, que aún no conocen a Dios y necesitan conocer a Dios. ¿Y sabes cómo termina ese pasaje de Corintios? Diciendo que somos embajadores de Cristo. Y la función de un embajador es justamente anunciar las verdades del reino al cual él representa. Y aquí vemos a Pablo cumpliendo fielmente lo que él en algún momento va a escribir a través de su carta a los Corintios. Él lo está haciendo porque está contando detalladamente. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, no, sino boom, detalladamente, una por una. Yo me imagino, ¿no? La pasión, la emoción con la que contaba cada evento, ¿no? Hasta la arrastrada en Listra, hasta la apedreada que le dieron, todo. ¿Cómo es que Dios lo libró de la cárcel en Filipos? ¿Te imaginas? Y definitivamente eso es lo que Dios había hecho, no es lo que Pablo había hecho. Por algo se llama el libro de Hechos, ¿sí?
y muchos mal llamado de los apóstoles, ¿no? Como les decía al inicio del estudio del libro, hace muchos años quizás, o digo hace muchos meses, debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que ha hecho todo. Ellos simplemente se han dejado usar, ¿no? No es hecho en los apóstoles, es hechos del Espíritu Santo. Por algo dicen, el Antiguo Testamento está dedicado a Dios Padre, los evangelios están dedicados a Jesucristo. ¿Y cuál es la carta del Espíritu Santo? El libro de Hechos, porque es el Espíritu Santo el que va a comenzar su ministerio específicamente en el libro de Hechos y va a sostener la iglesia no hasta Hechos 28, sino hasta el día de hoy. Amén. Entonces, ¿qué sucedió después de esto? Verso 20 dice, cuando ellos lo oyeron, mira, tú te imaginas, ¿no? Ser cristiano y llega alguien que salió de pronto, de hace muchos años, salió a emprender su ministerio, viajes, vuelve con todas estas noticias. Quizás muchos de ellos todavía desconfiaban cuando él les narró a qué es lo que Dios les había llamado, pero ahora está volviendo años después y te está contando lo que Dios está haciendo entre los gentiles en Asia, en Europa, incluso porque llegó a Filipos, ¿no? Atenas, Corinto, Tesalónica, todo está contando definitivamente. Era para glorificar a Dios, y ciertamente, mira, dice, cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios, y hasta ahí todo bien, ¿no? O sea, hasta ahí todo bien, porque glorificaron a Dios, porque en ningún momento cuando Pablo cuenta, está buscando su gloria, no se está poniendo primero, sino, ¿qué es lo que está haciendo? Está poniendo primero a Dios. Y ciertamente glorificaron a Dios, pero ahí viene y le dijeron, ¿qué deberían haberle dicho? Y le dijeron, Pablo, ¿cuándo vas de nuevo para acompañarte? Sería excelente, ¿no? Pero dice, y le dijeron, ya ves, dice, no, mira, ya ves, hermanos, dice, ya ves, hermano, lo reconocen como hermano, como creyente, como parte de ellos, ya ves, hermano. Pero mira la frase que sigue, dice, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Y todos son celosos por la ley. Y hago una pregunta, ¿no? ¿Pablo estaba hablando de los judíos o de los gentiles? Pablo estaba narrando su ministerio entre los gentiles y estaba hablando de lo que Dios había hecho con los gentiles. Pero si bien en cierto ellos dicen, ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Todos son celosos de la ley. Eso me suena a un pero. Pablo, gloria a Dios por lo que está haciendo, pero hay judíos también que están creyendo, ¿ah? Y por si acaso, son celosos de la ley. ¿Y qué tenía que ver la ley aquí si Pablo lo que predicaba en estos lugares era la gracia? Si más bien tiempo atrás hubo un pleito con el tema de la ley y ellos ya le habían dado cartas al mismo Pablo para que no judaicen o para no judaizar a los gentiles. Pero nuevamente vuelve el tema de la ley, porque recordemos, están en Jerusalén, ellos son judíos y todavía están luchando con eso y hay una presión de la sociedad con el cristianismo, porque los judíos son bien celosos de sus tradiciones. Lo digo porque hasta ahora lo son. Ahí, en aquel entonces, más todavía. Y esto distorsiona lo que Dios estaba haciendo con Pablo, con los gentiles. Más allá de decir, Pablo, ¿qué tal si vuelves a ir, no? Y es más, Pablo vino con ofrendas, por si acaso. ¿Se acuerdan que estaba recogiendo por todas las regiones ofrendas para la iglesia de Jerusalén? Pero terminan metiendo nuevamente la ley, porque dice, ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Pablo le dijo que había millares de judíos que habían creído. Ese es ministerio para ellos, porque ellos estaban ministrando en Jerusalén. Eso no era parte del ministerio de Pablo. Si bien es cierto, cuando Pablo ingresaba a cada ciudad, entraba a las sinagogas, pero en la gran mayoría de las sinagogas lo que recibía era que era un rechazo. Había judíos convertidos, pero eran pocos. Pero sobre todo, ¿dónde estaba, por así decirlo, la cosecha? En el mundo gentil. Éfeso, un gran avivamiento. Corinto, gentil, gran avivamiento. Los Gálatas, gran avivamiento. Filipos, gran avivamiento. Un carcelero, una mujer convirtiéndose. Entonces, el ministerio de Pablo fue llamado para los gentiles. Y ese llamado Dios se lo había hecho. Pero aquí dicen, ya ves, muchos judíos, millares, han creído. Y además, Pablo, por si acaso, todos son celosos de la ley. No tenía nada que ver la ley aquí. Pero veamos por qué lo decían. Mira lo que dice verso 21. Pero se les ha informado, dice,
Sí, dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, entonces le dice, ¿no? Bueno, pareciera que esta frase nos da a entender que antes de que Pablo llegue a Jerusalén, ya había cierto testimonio o cierta información en cuanto a Pablo, ¿no? Ya había cierto cuestionamiento en cuanto a su ministerio o en cuanto a lo que estaba haciendo. Por eso él dice, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Entonces había una acusación en contra de Pablo. ¿Cuál era la acusación? Que Pablo estaba enseñando a los judíos en estos lugares donde él había ido a que apostatar contra Moisés, es decir, a renegar, a negar el ministerio de Moisés o lo que Moisés representa. ¿Y qué representa Moisés? Todo el Antiguo Testamento, la ley. Entonces, se les ha dicho eso, Pablo, por si acaso. Los judíos les han dicho esto, les han informado que tú estás enseñando en contra de Moisés. ¿Qué más? Diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Entonces, había básicamente hasta 3 o 4 acusaciones. Uno, que Pablo enseñaba renegar contra Moisés, no circuncidar a los hijos judíos, no observar las costumbres judías. Y definitivamente vemos que esto era una falacia, no era una falsedad, porque cuando vemos a Pablo predicando en estos lugares, lo que Pablo era anunciar el mensaje del evangelio, eso lo vemos nosotros claramente, ¿no? Y más bien lo vemos ingresar donde los gentiles a predicarle, y en algún momento, incluso en Hechos 18, si no me equivoco, Pablo hizo un voto, ¿no? Dicen muchos que pudo haber sido el voto del nazareno, ¿no? Entonces, o del nazareo, digo. Entonces, y Pablo, o sea, tenía un amor por los judíos, pero no es que él estaba enseñando a apostatar contra Moisés, más bien dentro de su mensaje, él partía del Antiguo Testamento y terminaba presentando a Cristo. Definitivamente estas acusaciones eran falsas, pero siempre van a haber, pues. No, siempre va a haber. No, no, hay ministerio de pronto que digan, uy, qué bonito, porque todo va bien, pero recuerda, siempre va a haber, recuerda que el enemigo justamente lo que quiere es destruir, dividir la iglesia, siempre va a haber dichos, ¿no? Ahora, quizás eso no podemos evitar, Pablo no lo podía evitar definitivamente, que hablen mal de él, bien o mal intencionado, pero lo que sí yo creo que dentro de la iglesia, entre el creyente maduro, debemos de saber discernir muchas veces los dichos que puedan venir en contra una persona creyente, en contra un líder, un ministro de alabanza, un pastor. Siempre debemos aprender a discernir, ¿no? No creer a primeras lo que nos dicen, ¿no? Porque aquí prácticamente vamos a ver que los judíos tenían una idea en cuanto a Pablo equivocada definitivamente, que Pablo estaba enseñando estas cosas cuando en realidad nosotros lo vemos que no era así, ¿no? No era así, ¿correcto? Es más, Pablo estaba enfocado en los gentiles, no en los hijos de los judíos, diciendo, no circuncides a tu hijo, ¿no? Lo que Pablo sí había dicho, que los gentiles no tienen por qué hacer estos tipos de costumbres o que eran partes del pacto antiguo para los judíos, ¿no? Eso sí, Pablo justamente tenía carta abierta incluso por mismo Jacobo, Pedro y la iglesia y decir, solamente guárdense de no comer carne que ha sido dedicada a fornicación, todo eso para que no sea de mal testimonio ante los gentiles que tienen un trasfondo pagano, que hacen ese tipo de rituales. Entonces tenemos que distar en cuanto a eso porque no nos confundan. Esa era la idea, ¿no? Entonces, pero lo estaban acusando. Y aquí le dicen, ¿qué hay pues? O sea, es decir, ¿tú qué dices? ¿No? O sea, Pablo acaba de narrar todo lo que ha hecho detalladamente y ahora de pronto le están diciendo, ¿qué hay pues? Están hablando esto de ti, ¿no? Dice, la multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Y esto ya le están diciendo, Pablo, ¿qué hacemos? Porque la multitud, los judíos, se van a reunir porque van a oír que has llegado y ¿qué hacemos? Y vemos de pronto una iglesia de líderes, pues decía, el libro de Hechos nos muestra el modelo de la iglesia del Señor, pero no la iglesia perfecta. Y vemos un modelo de iglesia, aquí vemos a una iglesia de Jerusalén con sus líderes, con Jacobo y todos los ancianos, preocupados por algo, quizás atemorizados por la grande que se va a armar, ya que se han enterado que Pablo ha venido, y vamos a ver que van a trazar un plan rescatando al soldado Pablo, ¿no? Pero van a hacer un plan en sus fuerzas.
no vemos un tiempo de oración y qué dice el Señor, qué dice el Espíritu Santo, como en Hechos 15, ¿no? El Espíritu Santo y nosotros hemos convenido que hagas esto, Pablo. Pero aquí vamos a ver simplemente llegando a una conclusión así, ¿no? En un criterio de decir, Pablo, ¿cómo te libramos de esta, no? ¿Qué hacemos? Tienes esta fama. Más allá de decir, Pablo, qué bueno, ¿no? Porque este mensaje, este testimonio que nos estás dando, esto deberíamos demostrarle a los judíos, lo que Dios está haciendo en los gentiles. Ellos necesitan oírlo, ¿no? Porque la mala noticia ha llegado primero y han hablado mal de ti, pero necesitan conocer lo que Dios ha hecho a través de tu ministerio. Hubiese sido quizás una salida más sabia, pero no hacen eso. ¿Qué es lo que hacen? Verso 23, para no aguantarnos mucho, dice, haz pues esto que te decimos, así de arranque, ¿no? Haz pues esto que te decimos, la típica, ¿no? El que quiere ayudar a Dios en algo más allá de doblar rodillas y orar, ¿no? Dice, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, es decir, entre nosotros, entre la iglesia, hay 4 personas que tienen esa obligación, que son judíos que quieren cumplir voto, tienen que cumplir un voto, ¿no? Y como Pablo también había viajado a ese lugar con esa intención, porque él quería llegar a Jerusalén, y dicen los historiadores que para aquel entonces se estaba celebrando las fiestas en Jerusalén, si no me equivoco, él era el Pentecostés, ¿no? Y porque Pablo justamente, ¿se acuerdan que tenía los días contados? Y estaba en ese viaje, entonces justo en esas fiestas es donde la mayoría aprovechaba en presentar sus votos a Dios, que tenía todo un procedimiento, ¿sí? Era un voto donde tú te consagrabas a Dios por un determinado tiempo al servicio del templo o lo que involucre el voto, pero también presentabas sacrificios ¿cómo se llama? Los sacrificios que nos muestra el libro de Éxodo, sacrificios de animales, todo eso para dedicarse al Señor, eran sacrificios de dedicación, no de expiación, ¿ya? Pero eran sacrificios de dedicación, como ofrendas en el templo, ¿no? Entonces era toda una fiesta. Entonces ellos le dicen, mira, tenemos 4, y mira lo que dice el verso 24, tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasurren la cabeza, porque parte del voto era rasurrarse la cabeza, dice, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pablo pudo haber hecho esto, y es más, él había viajado a hacer esto, pero con la intención de realmente hacer un voto como judío. Pero aquí el tema del voto lo están tergiversando. Es decir, haz voto con ellos 4 también, págale más bien sus gastitos, porque requería cierta economía de presentar sacrificios y todo lo demás, y dejar de trabajar por un determinado tiempo para dedicarse a cosas que requerían el voto. Entonces, págale sus gastos, y entonces cuando vean que tú estás con ellos 4, estás haciendo tu voto, entonces de esa manera van a decir, ah, no, Pablo es de nosotros. O sea, parece una salida como que, oye, bien, ¿no? ¿Qué tal idea, no? Como para decirle, ¿qué tal ideaza, no? O sea, definitivamente, pero pierde el sentido del voto. Ya perdió el sentido de la solemnidad, de la reverencia del voto. Estoy haciendo el voto y estamos haciendo el voto, pero ya con otros fines, de librar mi pellejo, por así decirlo. Y cogieron a Pablo, yo digo distraído, porque Pablo va a aceptar la propuesta. No es que va a decir, oye, pero yo he venido a hacer voto porque quiero, no para librarme de esto. Además, no voy a poder librarse de eso porque el Espíritu Santo dijo bien claro, te va a ir complicado. O sea, no es que de pronto así, bueno, todo en paz, chévere, y me voy a Roma. No, no va a suceder eso. Por eso te decía al inicio, la Biblia nos muestra las cosas como son. Y sucede eso, ¿no? Entonces, y ahora, yendo un poquito más allá, los que estaban o donde se había regado esta noticia no era siquiera en la iglesia, no era entre los judíos creyentes. Vamos a ver que era entre los judíos que eran no creyentes, entre los judíos que van al templo y todo eso, pero no eran de parte de la iglesia. Entonces, yo diría así, ¿no? ¿Qué tanta bola le das al incrédulo, no? Si tú has sido llamado a predicar el evangelio a ellos, no a aclararle todo o aún los malos dichos sobre tu persona o tu ministerio. Pero estaban preocupados porque lógicamente cuando de pronto la iglesia y el judaísmo, la costumbre, no estaban en paz, por así decirlo,
la iglesia se veía de alguna manera expuesta a una u otra persecución, tal como sucedió en los tiempos de Esteban 20 años atrás, cuando de pronto la iglesia fue abierta en su predicación, que hubo una gran persecución y la iglesia tuvo que salir, ¿qué? Dispersa, ¿no? Y podía darse esto nuevamente. Entonces, para evitar el hostigamiento de la sociedad, ¿sabes qué, Pablo? ¿Qué tal si haces esto y así quizás calmamos las aguas? Verso 25 dice, pero cuando a los gentiles que han creído, dice, pero allá, y ahí aclaran un detalle que había sucedido tiempo atrás, dice, ¿no? Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de sacrificio de ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Recuerdan lo que había sucedido tiempo atrás en Hechos 15, le dice, pero en cuanto a los gentiles no hay problema. Y cierto, en cuanto a los gentiles no había problema. El problema en la acusación no era que Pablo está predicando a los gentiles o que Pablo está haciendo una u otra cosa con los gentiles. La acusación, ¿cuál era? Era de que Pablo estaba enseñando en contra de Moisés, en contra del templo, en contra de la ley, en contra de la circuncisión. Esa era la acusación. Entonces, eso es lo que de alguna manera se tenía que aclarar. O sea, pero ¿qué tenía que ver los gentiles? Si ahí todo estaba yendo bien, ¿no? Entonces, verso 26 dice. Dice, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y se dio al consejo, ¿sí? Dice, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos, dice. ¿Entiendes? Entonces Pablo ingresa, ¿y quién le puso la ofrenda a los otros 4? Pablo, ¿no? Pablo le puso la ofrenda, pues, ¿no? De todos sus ahorros. Entonces vemos que ciertamente se perdió el sentido del voto. Estaban haciendo las cosas, pero ya no porque realmente estaban haciendo un voto ante Dios. Y esta figura lo hemos visto en diferentes pasajes de la Biblia. ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira haciendo algo en apariencia, pero finalmente Dios lo ve todo? ¿Te acuerdas de los hijos de Jacob, Simeón, Judá y otro más que no me acuerdo su nombre, yendo a un lugar, ¿cómo se llama este lugar? A Siquem, y diciéndoles que se circunciden a unos gentiles, ¿no? De otro pueblo, pero que se circunciden, pero solamente para que estén débiles y luego matarlos y vengar lo que habían hecho con su hermana, perdiendo el sentido de las cosas del Señor, ¿no? Jamás hagamos las cosas sin entender el sentido de las cosas. Bueno, voy a congregarme para calmar mi conciencia. No es la idea. Te congregas, lees tu Biblia, oras porque tienes que estar en una comunión con Dios. Ese es el sentido. El sentido no es voy a ayudar a alguien para calmar mi conciencia. Podemos hacer algo que aparentemente a los demás está bien, pero mucho tiene que ver con qué corazón lo hago, ¿no? Es decir, veo jóvenes, o he tenido la oportunidad de conocer jóvenes, que les gusta una chica e invita a la chica a la iglesia para que la chica se congregue, pero su intención no es que la chica conozca al Señor, sino que se vaya unas semanas y después la presento ante los hermanos como mi enamorada. Ah, no, es que ya vienen, pero ella está viniendo a la iglesia, entonces ya no se aplica yugo, es igual, dice. Estoy perdiendo el sentido, ¿no? O sea, estoy haciendo algo como para tapar algo, ¿no? Ten cuidado, porque aparentemente quizás el resto ni cuenta se dé, pero hay un Dios que la Biblia nos dice que pesa los corazones. Y vamos a ver que los resultados ciertamente no van a ser nada favorables. Finalmente se va a cumplir lo que el Espíritu Santo había dicho que iba a ocurrir. Pero qué bueno es que estas cosas ocurran como parte de que estás haciendo bien las cosas para el Señor, pero no porque quisiste esquivarle al Señor y luego el Señor te sorprende y te dice, igual te toca, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Prefiero que me encuentre ahí como a un Esteban siendo apedreado por haber hecho bien las cosas del Señor, a ser apedreado por haber querido puentear las cosas del Señor, ¿no? Al final igual voy a ser apedreado, pero la actitud es distinta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Mira lo que dice verso 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, y esto lo dice todo, no era un judío creyente, era un judío que había venido también por la fiesta que estaban en Jerusalén, de todos los lugares venían. Dice, pero unos judíos de Asia,
Asia, donde Pablo había estado predicando, ¿correcto? Cuando decimos Asia nos referimos a Éfeso y toda esa zona. Al verle en el templo, dice que hizo, alborotó a la multitud y le echaron mano. Siempre va a haber un tiradedo, ¿no? Y ahí estaba el tiradedo, pues, ¿no? Listo para ser usado por el Señor, ¿no? Entonces dice, alborotó a la multitud, lo mismo que ocurrió, y Pablo de pronto, yo me imagino diciendo, Señor, al final se va a tener que cumplir lo que tú me has mostrado, ¿no? Al final se va a tener que cumplir lo que él había dicho. Si es por mi Señor, estoy dispuesto a dar la vida. Y como que va a tener que volver en sí y decir, bueno, asumir nada más, ¿no? A lo que sí yo voy es de que el plan humano, bien intencionado, a lo mejor de los discípulos, finalmente no pudo ir en contra de lo que Dios había determinado. ¿Sabes por qué? Porque Dios quería llevar a Pablo a Roma, y la manera como iba a llegar Pablo a Roma era preso. Y justamente aquí comienza su travesía a Roma, porque Pablo llega a Roma preso, y de esa manera es que él va a tener que predicar ahora en Roma, desde la cárcel, por así decirlo. Y desde ese lugar también va a escribir muchas cartas. En la cárcel hay mucho que hacer, pues, ¿no? Entonces ya no puede salir a pasear ni a trabajar, a escribir, ¿no? Iba a escribir muchas de sus cartas a las diferentes iglesias que él en algún momento había visitado, ¿no? Y Dios tenía todo un plan para con Pablo, ¿no? Entonces vemos que finalmente se va a cumplir eso, porque de pronto apareció ahí un judío de Asia, reconoció a Pablo, alborotó la multitud, así como sucedió en Éfeso, que se hizo un gran alboroto, y le echaron mano, ¿no? Le dijeron, Pablo, ven para acá, ¿no? De esta no te libras. Y ahora estaba en Jerusalén, donde hay más judíos todavía, más celosos todavía. Verso 27 dice, dando voces, dijo, varones israelitas, ayudad, buscó ayuda este hombre, ¿no? Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. O sea, le estaba acusando de tres cosas a este hombre, diciendo que Pablo predicaba en contra del pueblo judío, en contra de la ley y en contra de este lugar. ¿En qué lugar estaban? En el templo. Y en contra de este lugar, ¿no? De este lugar santo. Y además, dice, ¿no? Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Y tú dices, ¿qué tiene que ver que haya metido un griego? ¿Acaso ese es delito? Para el pueblo judío eso era delito. Había una línea entre el patio de los gentiles y el patio de los judíos y el lugar santo. Ya estamos hablando del templo, no del tabernáculo, pero tenía la misma estructura. Había un patio, pues, para visita, para turistas, para gentiles. Y había un patio separado, una línea que marcaba esto solo para judíos. Esa línea no lo podía cruzar un gentil, porque eso era como algo deshonroso para las cosas del Señor, y así ellos lo habían determinado. Entonces, estaban acusando de que Pablo había llevado a su mancha, Lucas, Trófimo, a ese lugar y los había llevado, ¿no? Pero no es cierto, porque no lo dice que había sido, sino lo acusaban. Verso 29 dice, porque antes habían visto con él en la ciudad, no en el templo. ¿A quién lo habían visto? A Trófimo, uno de los... ¿De dónde era Trófimo? De Éfeso, ¿no? Era un gentil de Éfeso que estaba haciendo su viaje de estudiante a Jerusalén junto a Pablo, y le estaban acusando de que como lo han visto en la plaza, a lo mejor también lo ha metido al templo. Entonces ahora tiene una acusación más, ¿no? A quien pensaban, esa palabra pensaba, ¿no? Es la típica pensé, ¿no? O sea, es que yo pensé, no es que yo vi, sino yo pensé. A quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Entonces ahora como que hay pruebas para acusar a Pablo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Simplemente está atrapado, ¿no? Tal como se lo había narrado el Espíritu Santo, y ahora vemos a un Pablo que hace 20 años atrás estuvo haciendo lo mismo con un joven llamado Esteban, y ahora él está en el rol de Esteban, junto a un montón de judíos acusándole, un gran alboroto, y si podían matarlo, lo mataban. Vamos a ver luego más adelante. Y está en el pellejo de Esteban. ¿Te imaginas? Y de alguna manera recordando y entendiendo cómo fue él también cuando era Saulo, ¿no? Porque consintiendo la muerte de Esteban. Dice, pero Dios tenía un plan con Pablo, no lo va a dejar ahí, definitivamente él no va a morir como Esteban,
Verso 30 dice, así que toda la ciudad se conmovió. Uy, esto se agrandó, ¿eh? No solamente ya eran unos cuantos, sino toda la ciudad, y la ciudad estaba llena de judíos. Toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo. ¿Qué será, no? Objeto, trofeo. ¿Te imaginas cómo te apoderas de un hombre? Ven para acá, yo también, Pablo. Y el hombre jaloneado por todos lados, ¿no? ¿Qué dice? Le dijeron, Pablo, por favor, sube a la carreta. No, dice, le arrastraron fuera del templo. Lo sacaron fuera del templo. E inmediatamente cerraron las puertas. Ya fuiste, ¿no? Yo en los pellejos de Pablo me encomiendo ya, ¿no? Ya, Señor, llévame de una vez, ¿no? Ya fue Roma, diría, ¿no? Pero había todavía todo un propósito que es, lógicamente, parte de la siguiente historia, ¿no? Que vamos a ver el próximo domingo. Pero hasta este punto, mis hermanos, ¿cuán peligrosas son las falsas acusaciones? Pueden causar definitivamente grandes daños. Segundo punto, ¿cuán peligrosos también son los consejos bien intencionados, pero incorrectos finalmente? Cada vez que demos un consejo o recibamos un consejo ante una situación complicada, un dilema que podamos estar pasando, asegurémonos que sea un consejo que viene de parte de Dios. ¿Me entiendes? No esperemos un consejo que nos agrade nada más, sino algo que realmente estemos seguros y sometamos la oración. Y si tú eres el que da consejo, también somete a oración el consejo que vas a dar. Porque cuán peligroso puede ser el consejo que tú das o recibes si no es de Dios. Pero también vemos que al final el Señor es el que va a determinar las cosas, ¿no? Tercer punto que vamos a aprender de esta noche, que no debemos tomar las cosas a la ligera. Hagamos las cosas con entendimiento. ¿Me dejo entender? O sea, cuando hagamos algo, hagámoslo porque sabemos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y con esto quisiera pasar al tema de la Santa Cena, ¿no? ¿Cuánto sabes o cuán significativo es la Santa Cena para ti? Para el pueblo judío el voto era algo muy significativo, incluso su templo. Pero al fin y al cabo, cada una de esas cosas apuntaba a Cristo. Y lo que hoy vamos a hacer en la Santa Cena también tiene que apuntar a Cristo, tiene que apuntar al Señor. No tiene que apuntar tanto que, ya lo hice, no, sino lo que tú haces, hazlo con entendimiento. ¿Qué es lo que significa la copa del jugo de uva que tú tienes ahí en tus manos? ¿Y qué es lo que significa el pan que vas a comer? Hacerlo con reverencia no solamente es hacerlo diciendo, ya recé, o ya oré, ya. No, hacer entendimiento es hacer entendiendo qué significa lo que estamos haciendo. Lo que hacemos no es un ritual, lo que hacemos es una conmemoración a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tengamos entendimiento en lo que hacemos, ¿no? Aquí ellos tergiversan, es fácil, ¿no? Tergiversar muchas veces las cosas. Tergiversaron el sentido del voto, ¿no? Ananías y Zafira tergiversaron el sentido de la ofrenda, ¿no? Simeón, su hermano, su compadre, Judá y Leví, si no me equivoco, fue el otro, o Rubén, tergiversaron el sentido de la circuncisión y hicieron las cosas mal a los ojos de Dios y no agradó a Dios cada uno de estos casos. Tú puedes estar sentado en la Santa Cena, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Dónde está tu mente? En el flash electoral, ten cuidado, es un tiempo especial que tenemos al Señor. Es un tiempo especial que debemos entender de tal manera que cuando llegamos a la Santa Cena debemos llegar con un corazón anhelante, latente, diciendo, Señor, quiero reconciliarme contigo, quiero recordar lo que tú has hecho por mí. Ciertamente, gracias porque mi mente es frágil y rápidamente los días de la semana, el trajín, los amigos, tantas cosas me hacen y me hacen perder el rumbo y a veces me encuentro como Éfeso sin saber dónde he dejado mi primer amor. Y ese es el gran problema de Éfeso, que no sabía dónde lo había dejado. Y aunque había mucho conocimiento, porque ahí habían servido hombres como Juan, Pablo había comenzado, estuvo Apolo, Timoteo mismo, de conocimiento estaban, pero bien, pero de corazón, el Señor Jesús, que lo conoce todo, le dijo, tu corazón
¿Dónde está? Has dejado tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Y cada santa cena, el Señor hace lo mismo con nosotros. Nos devuelve a decir, ¿cómo está tu vida? No cómo está tu vida ni siquiera con tu pareja, con tu familia, que aunque por cierto le interesa y es importante, pero principalmente cómo está tu vida con Dios, cómo está tu comunión con Dios. No estoy hablando de tus victorias pasadas, puedes haber fundado muchas iglesias, pero ¿con qué corazón hoy estás haciendo este voto, Pablo? ¿Con qué corazón hoy estás presentándote a la Santa Cena del Señor? No, pero ayer ya le servía al Señor. Sí, pero hoy. El Señor es un Señor de hoy, no de ayer. Y si le voy a decir Señor, tengo que rendirme y decir soy tu siervo, estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a escucharte. El Señor Jesús en el libro de Juan, no me acuerdo del capítulo ni versículo, pero dijo, el que come de mí, el que come de mi carne, dice, yo permanezco en él. En otro pasaje dijo, el que me ama guarda mi palabra, y guardar mi palabra no es se lo aprende mi palabra, sino es atesora mi palabra, atesora mi consejo, practica lo poco o lo mucho que pueda ir aprendiendo. Y nosotros hemos aprendido justamente a hacer eso, que cada vez que venimos a la Santa Cena, no venimos a cumplir con un ritual más, venimos a conmemorar el sacrificio de Cristo. Y es una de las cosas en las que tenemos que perseverar, pero ¿sabes qué? Con sentido. Con sentido en el sentido, lo digo, con sentido en el sentido que entendemos lo que estamos haciendo. Ese es darle sentido a las cosas. No hacer las cosas por hacer, sino porque entendemos lo que significa y cuán necesario es para nosotros. Dicho eso, mis hermanos, Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23, dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan. ¿Sí? Tomó pan, dice. Y habiendo dado gracias, dice, lo partió y dijo, tomad, comed. Nuevamente vemos eso, ¿no? Esto es mi cuerpo, parecido a lo que decía Juan, ¿no? El que come de mí, ¿no? Y el que bebe de mi sangre. Y aquí está diciendo las mismas palabras. Y él, cuando se lo dijo allá en Juan, dijo, yo permanezco en él. Esto de beber de su sangre, comer de él, lo que significa es comunión, que estamos en él, que nuestra mirada está en él. ¿Te acuerdas lo que ocurrió en el Éxodo con las ofrendas de los panes y el sacrificio? Y decíamos eso era comunión, la ofrenda de la mecida, y de cuando primero se lo dedicaban a Dios el incienso, y luego comía Aarón como sumo sacerdote, como representante del pueblo, también comía de ellos, y eso ¿qué significaba? Comunión, un reconocimiento. De ahí viene, desde aquel entonces, a nivel cultural viene que la comida une. Y ahora nosotros estamos celebrando la Santa Cena, ¿con quién? Con el Señor. ¿Cuándo lo había constituido él? Una noche antes de ser entregado. ¿Ante quiénes? Ante sus discípulos. Les dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Estaba en comunión con sus discípulos. Porque sabía que iba a llegar un momento, dentro de unas horas, en el que iba a ser arranchado de sus discípulos. Porque tenía que ir a cumplir una misión. Entonces, mis hermanos, pero para que quede en memoria de que Él está entre nosotros, tal como lo dice en Mateo 28, y yo estoy con ustedes todos los días de su vida, y se estaba refiriendo al Santo Espíritu que mora en el corazón de cada creyente, se instituyó la Santa Cena para recordar que necesitamos estar en comunión con Dios. Amén. Dicho eso, entonces dice, y habiendo dado gracias, lo partió, dijo, y tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. De la palabra partido hemos hablado muchas cosas. La palabra partido significa destrozado, despedazado, desfigurado, molido, azotado, abofeteado, clavado, atravesado por una lanza. Todo eso significa partido, ¿no? O sea, y él estaba diciendo lo que iba a ocurrir con él. Y como dice el libro de Hebreos, él padeció todo eso teniendo un gozo delante de él, ¿no? Y ese gozo delante de él justamente era redimir, porque esa era su misión, redimir al ser humano. Y qué bueno que hayamos conocido esa verdad, porque solo en Cristo encontramos redención. Finalmente dice 25, ¿no? O en ese mismo pasaje dice,
haced esto en memoria de mí. Entonces, mis hermanos, en memoria, recordando esa verdad, vamos a comer del pan, recordando esa verdad, lo que significa esto. ¿Qué tal si comemos? Y el verso 25 dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que se bebieren en memoria de mí. ¿Cómo se selló el pacto del Antiguo Testamento? Con sacrificios animales. El libro de Hebreos, hace poco lo leíamos en nuestros estudios de Éxodo, cómo se selló el nuevo pacto que es en Cristo con la sangre pura de Jesucristo. ¿Y cómo tuvo esto su hecho? Cuando Él fue a la cruz y fue atravesado en esa cruz y derramó sangre en esa cruz y selló el nuevo pacto, presentándose como sacrificio vivo, agradable, presentándose como el cordero que quita el pecado del mundo. De tal manera que luego Pedro más adelante va a escribir diciendo que en su sangre hemos sido limpiados, que con su sangre Él pagó por nuestros pecados y que en un madero cargó nuestros pecados. Entonces, cada vez que venimos a la Santa Cena, no solo debemos recordar que su cuerpo fue partido, sino que Él cumplió con el pacto, con un mejor pacto, como dice el libro de Hebreos, mejor que el anterior, mucho más eficaz, completo, y una sola vez y para siempre. De tal manera que a nosotros solamente nos queda que recordar ese pacto, recordarnos que en Cristo tenemos comunión, nuestros pecados han sido perdonados y que ya no hay un acusador para de pronto alejarnos de Dios, sino que cada vez que yo recuerdo esto voy a decir, ciertamente fallé, pero hay alguien que pagó el pacto, hay alguien que me reconcilió con Dios. No es por mis fuerzas, sino es por lo que Él hizo. Y recordando eso, mis hermanos, tomamos de la copa, entonces, recordando que Él ha pagado por ti. Dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Es decir, el sacrificio de Cristo anunciamos. Pero no un sacrificio que quedó bajo una tumba. Les hablaba hace poco, ¿no? De que hay estudiantes que van allá a Israel y, y visitan incluso la tumba de Jesús, y ahí está. ¿Y sabes qué es lo que sucede cuando ellos ingresan a la tumba? No se dan con la sorpresa, sino corroboran que ciertamente está vacía. Y esa es una de las cosas que dice, oye, está vacía, ¿no? O sea, ya no solamente lo he leído, está vacía, no hay nadie en esa tumba. La tumba está ahí, pero vacía. Y esa tumba vacía habla de que nuestro Señor Jesucristo no quedó muerto en una cruz, sino tal como lo hizo en los evangelios, al tercer día resucitó. Y no solo resucitó, sino dice ascendió al cielo. Y no solo ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios Padre. Y no solo se sentó a la diestra de Dios Padre para gobernar, sino, ¿sabes qué? Ha prometido volver, pero con gloria y poder. Ya no como el siervo sufriente que lo hemos visto antes de la cruz. Ahora va a volver con gloria y poder a juzgar. Pero previo a eso, ¿sabes qué? Nos va a llevar. Previo a ello nos va a llevar y va a volver con su iglesia a hacer juicio sobre la tierra. Y es toda una gran promesa, por eso dice, al Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Entonces nosotros como iglesia somos llamados a vivir en esta verdad, a recordar el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo y también la resurrección de Cristo, porque esa es la esperanza. Así como Él resucitó, dice, los muertos resucitarán, los que estén vivos seguirán con Él con cuerpos glorificados. Así como Él ascendió, hay una promesa para la iglesia también va a ser llevada. Así como Él se sentó a la diestra del trono de Dios, dice que nosotros vamos a estar ahí copartícipes en la presencia de Dios. Y cada una de las cosas, por eso dice el libro de Corintios que Él es la primicia de todo esto. Es el primero de entre los muertos. Y tú dices, ¿por qué el primero? ¿No era Lázaro? No, porque Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Jesús no. Él es la primicia de la verdadera resurrección. De resucitar con un cuerpo glorificado que traspasaba las paredes y no era un espíritu, porque le decía a Tomás, ¿quieres tocar? Oye, preparen pescadito, vamos a comer. Y comía, pero al mismo tiempo
atravesaba las paredes. Dices, ¿cómo es eso? Ese es un cuerpo glorificado, que lo entenderemos cuando estemos allá y tengamos cuerpos glorificados, tal como nos dice las cartas de Juan, cuando dice, Juan dice, ¿no? Seremos semejantes a él, que este cuerpo corruptible, que sufre achaques, que necesita hacer deporte porque si no engorda más, ya no, aquel entonces va a ser diferente, ¿no? No habrá más dolor, no habrá más llanto. Y ciertamente debe haber entonces esperanza en la iglesia y decir, Señor, cada vez la situación en el mundo se complica, pero hay una confianza en que tú vienes por tu iglesia y que antes de que ocurra lo que tanto me han dicho desde niño sin leer Biblia, gran tribulación, antes de eso tú vas a sacar a tu iglesia, tal como le dice las cartas a los tesalonicenses. Va a llevar a su iglesia antes de que el hombre de iniquidad entre en, por así decir, en actividad en este mundo, a ese famoso anticristo, ¿no? Pero antes la iglesia se va. Bueno, me adelanté al tema, creo, eso lo veremos en distintivos, amén. Dios los bendiga, mis hermanos. ¿Qué tal si oramos para terminar este tiempo de la administración y después seguimos con los anuncios? Padre mío, te doy gracias